tal? Buenas noches, bienvenidos una vez más a Entredichos, que hoy tiene por invitado, diría, a un joven ensayista político, un maestro y doctor en filosofía por la Universidad Nacional, así como por la New School for Social Research. Se trata de un profesor del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Guadalajara, autor de 2 libros. Uno de ellos, Reparto de Máscaras, Paleros, Acarreados y Reventadores, y uno de reciente aparición, que es Ternuritas, el linchamiento lingüístico de AMLO. Se trata de David Backheller, a quien le doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias, René. Es un gusto platicar contigo. Yo te pediría que de manera muy sucinta, muy breve, hicieras tu propia reseña del libro para involucrar al auditorio del Financiero Televisión en el tema. Claro, yo soy filósofo del lenguaje y trabajo con el lenguaje y sobre todo con el lenguaje cotidiano. El libro anterior que escribí era ya sobre algunos conceptos extraños por tan comunes del vocabulario mexicano, paleros, acarreados y reventadores. Y cuando terminé ese, me metí a hacer una investigación sobre las mañaneras, sobre el lenguaje de López Obrador. Porque a mí lo que me interesa y lo que me interesaba cuando empecé esta investigación es por qué es un lenguaje con tanto poder, tan eficaz, y que tanta gente ha menospreciado y lo ha desdeñado como un lenguaje, digamos, que no valdría la pena investigar. Entonces dije, voy a hacer una investigación muy seria. Y lo primero que me surgió en la investigación no era tanto el discurso de López Obrador, sino el discurso de los que hablaban sobre el lenguaje de López Obrador, que son muchísimos comentócratas, es una palabra ahora de moda, muchísimos intelectuales, muchísimos académicos que aparecen en los medios, sobre todo privados de comunicación, y critican de una manera muy fuerte, muy brutal, diría yo, el lenguaje de López Obrador. Y sobre todo lo acaban catalogando como un lenguaje que no es apto para comunicarse en la vida pública. Y entonces a mí me pareció que este es un drama fantástico para retratar a estas alturas del sexenio, 5 años entrados el sexenio, cómo hay un presidente que propone un discurso distinto y un grupo enorme de comentadores que ataca este lenguaje como un lenguaje impropio. Entonces el libro es una especie de batalla entre los lenguajes políticos. Primera pregunta. En efecto, tiene por mérito el libro, y hay que decirlo, que supone la lectura de centenares de artículos de intelectuales, de académicos, de periodistas que, al parecer de David, han linchado lingüísticamente al mandatario. Y en esa medida, a estos intelectuales, académicos y periodistas los llamas agentes del discurso único, del lenguaje único. Sin embargo, al hacer la defensa del habla plural de las muchas voces que integran el crisol de México, pareciera ser que se quiere sustituir ese lenguaje único por otro. ¿Hay un sentimiento revanchista en lo que tú planteas? En lo absoluto, en lo absoluto. De hecho, uno de los intentos míos en el libro es tratar a todos los que hablan de esta forma que yo juzgo como un linchamiento lingüístico con la máxima frialdad que yo podría, ¿no? Yo no imputo los nombres a las personas que todos conocemos porque son figuras muy famosas, como que tengan una especie de odio contra el López Obrador. No me interesan demasiado sus propios sentimientos, nunca hago juicios al respecto. Lo que yo sí encuentro es un discurso unificado. Es un discurso diría yo, es una clase social muy bien representada en los medios, que cuando llega López Obrador al poder reaccionan de una manera que no habían reaccionado antes, porque durante mucho tiempo, digamos, nadie los ponía en cuestionamiento, ¿no? No había lenguajes y discursos alternativos en la vida pública mexicana, ahora lo vemos a retrospectiva, y a mí lo que me interesa es ver qué se esconde, cuál es el mecanismo de este discurso, que es un discurso muy excluyente sobre el lenguaje. Mi idea es no solo de López Obrador, sino de los lenguajes tan plurales y tan variados que se hablan en México. Entonces, espero que uno de los méritos del libro sea que se refleje que a mí me interesa entender
y me interesa poner a discusión pública ciertos temas, pero no imputar y no, por supuesto, ofender a ningún tipo de persona, ¿no? El libro es muy fuerte, creo, porque el material que yo trabajo es muy fuerte. Las citas a veces son difíciles de digerir. Hay una confrontación por el número y el nivel de los intelectuales, académicos y periodistas que sin duda te va a malenquistar con ellos. ¿No temes no estar en ese círculo dorado? Bueno, todavía no ha habido reacciones de los citados en el libro, pero yo esperaría, uno, que lo lean, ¿no? Que vean reflejada cierta tal vez discurso que tal vez no es tan voluntario de su parte, y más bien que ellos se expresen, porque mi libro está lleno de evidencias. Me parece que yo soy académico después de todo, y sí quería escribir cada frase con las pruebas y las evidencias que hubiera. Entonces yo no levanto juicios sin evidencias, pero está lleno de este discurso en el que es bastante evidente una cierta hazaña y sobre todo una exclusión de los otros, que eso me parece importantísimo, porque mi libro está escrito a partir de un espíritu democrático, no de defensa de López Obrador o de cualquier otra figura, sino más bien de cómo necesitamos pensar el lenguaje para poder tener discusiones democráticas. Déjame proyectar justamente algo que dijiste hace un par de meses cuando presentaste el libro en el Zócalo capitalino. Un pasaje de algo que dijiste ahí, si te parece. Claro. Lo podemos ver ahí. Es un libro que justamente a estas alturas del sexenio hace cuentas con los que han linchado y con los que han tratado de esta manera tan despectiva, con tanto odio, no solo el lenguaje de una persona particular que es López Obrador, sino las nuestras, todas las nuestras. No han dejado en paz a las formas diferentes de hablar, a los dichos populares, a los que nos gusta la música mexicana, a los que citamos a otra persona que no sea Octavio Paz. No tenemos perdón de Dios si hablamos distinto que ellos. Ahí está el dicho. Hay un señalamiento que me llama la atención. Dices tú que el libro hace cuentas con aquellos que no han respetado las otras voces. Hace cuentas me lleva a un ajuste de cuentas. Sí, un ajuste de cuentas intelectual, si se quiere, ¿no? Pero es muy interesante, René, cómo durante tantos años, durante 5 años del sexenio, incluso un poco antes de empezar, se han publicado muchos libros que acusan, por ejemplo, el lenguaje populista, el discurso populista de AMLO. Y las grandes editoriales han publicado varios libros que a mí me parece que son de diverso grado de seriedad, algunos francamente de mala fe, otros con cierta honestidad, supongo, pero todos son libros sobre el lenguaje de AMLO, por qué AMLO insulta, por qué AMLO excluye, por qué AMLO, ¿no? Eso es lo que hemos estado expuestos, al menos en las grandes editoriales y en los grandes medios. Y nadie se había detenido en la contraparte. Y la contraparte es un grupo, y eso sí, de nuevo, yo sí lo logro mostrar con evidencias, con un montón de citas, con un montón de... es un grupo que se ha dedicado a desprestigiar el lenguaje de un hombre, y me parece que en el libro también queda muy claramente argumentado el lenguaje de la mayoría de las y los mexicanos. Porque lo que dicen sobre el lenguaje de López Obrador, que es un lenguaje muy pobre, que es un lenguaje incorrecto, que es un lenguaje de nacos, que es un lenguaje que incorpora, ahora lo que veíamos en el video, que cita, por ejemplo, a músicos populares como Chicoche. Bueno, eso a muchos de estos comentócratas intelectuales les parece el colmo de romper el buen sentido y los buenos modales políticos. Entonces, algo muy importante en el libro es que el linchamiento no es solo hacia López Obrador, sino hacia la mayoría de las y los hablantes mexicanos. Y esto me parece que necesita un ajuste de cuentas, porque las mayorías que no tienen acceso al discurso, pues no han logrado imputar, no han logrado, digamos, decir, ¿de dónde sale este discurso tan excluyente? ¿Por qué tienen ustedes una noción tan elitista de lo que es el lenguaje, el saber? Entonces, en el sentido, no me gustaría que no se entienda en el sentido de
ajuste de cuentas de capos de ningún tipo, sino un ajuste de cuentas intelectual, que además lo que propone es la posibilidad de hablar mejor, ¿no? Porque cuando sacamos esto a la luz y decimos, hay discursos antidemocráticos acá circulando entre nosotros. ¿O de dialogar? Bueno, esto es una cosa importante porque el libro también lo que muestra es que hay ciertas nociones sobre los otros que imposibilitan el diálogo. Yo lo pienso, por ejemplo, en una cena familiar, ahora que pasó Navidad. La cena se puede poner un poco, se puede politizar la cena y se pueden unos a otros decir, oye tío, pero ¿tú por qué aceptas mordidas? O ¿tú por qué votas por Morena? ¿Tú por qué votas? Eso, digamos, puede crear tensiones, sí, pero son tensiones abiertas al diálogo. Pero si de repente se acusa a algunos de no tener palabras suficientes para expresarse, eso no está permitiendo el diálogo, está de hecho cerrándolo. O si les dicen, bueno, los Pérez acá presentes hablan tan naco que no, ahora que vamos a hablar de política tienen que cerrar la boca, también es una forma de excluir del diálogo. Entonces, el libro lo que propone es que hay unas consideraciones sobre el lenguaje de los otros y sobre la forma de vida de los otros que cierran al diálogo. Y yo lo que encuentro es que durante 5 años han sido algunos supuestamente ilustrados los que componen un discurso que no permite el diálogo con los otros. Entonces yo estaría encantado de dialogar con ellos, pero la condición es, por ejemplo, que se acepte que los demás lenguajes sirven, que no se acuse a los otros que si no tienen los lenguajes de la academia o de la tecnocracia o algunos lenguajes con valor intrínseco, que no pueden participar en la vida pública. Entonces me parece que el libro propone eso, propone que el diálogo es posible mientras aceptemos las diferencias tan profundas que tenemos, pero lo que yo he ido identificando es que sobre todo un grupo muy acostumbrado a unos privilegios de la élite no están dispuestos a aceptar a los otros. A los otros quiere decir a los otros muy variados y muy distintos a ellos como interlocutores válidos. A ver, hay que decir que el libro hay que leerlo en su texto principal, pero incluso también, y eso es importante, en los pies de página, tanto por la cantidad de citas de intelectuales, académicos y periodistas que ahí se hacen, como por la que es parte de la, digamos, de la demostración científica de ese uso del lenguaje único para destacarlo. Ahora, me sorprende un poco que si bien hay un rescate del habla popular, pareciera ser que eso elimina la posibilidad de que haya otras hablas más sofisticadas, más complejas, que exijan, incluso más estéticas, me atrevería a decir. Es que no hay ese otro lenguaje por naturaleza, el lenguaje sofisticado, el lenguaje creativo, ese en aras de entendernos no cuenta. Yo lo que defiendo, René, es que no existen lenguajes por sí mismos más complejos, más inteligentes o más sofisticados que otros, que siempre es relativo. Por ejemplo, si alguien quiere escribir un libro de ciencia política, hay un lenguaje más correcto que otros. Pero si uno quiere cantar un son jarocho y usa el lenguaje del politólogo, estaría verdaderamente fuera de lugar, ¿no? Hay lenguajes que sirven para diferentes cosas y los hablantes se salen normalmente con la suya, logran sus propósitos con sus propios lenguajes. Entonces, por ejemplo, decir que el lenguaje de la poesía, de cierta poesía muy, muy clásica, es mejor que el lenguaje del grupo firme, ¿no? Hay un gran grupo elitista que estaría absolutamente listo para hacer este juicio, pero en el terreno de la democracia estos juicios ya no son muy bien vistos, no pueden ser muy bien vistos. Vivimos en un mundo tremendamente relativo. Es claro que para hacer ciencia física se necesitan ciertos lenguajes, pero para hacer un buen discurso democrático, ¿qué lenguaje se necesita? ¿Cuál es el más sofisticado? Yo lo que defiendo es que estas son preguntas abiertas y lo que no podemos es cerrar y decir, el lenguaje de los abogados es el lenguaje adecuado para la política, porque ese es un tipo de juicio bastante antidemocrático, porque le cierra la entrada a los zapateros, a los obreros, a los médicos, a las enfermeras, cuyos lenguajes también tienen mucha importancia. Yo diría, acá lo importante, o lo fuerte que dice mi libro es la misma importancia. Es una invitación para entrar a una forma de pensar muy democrática que ve
en paridad las diferentes formas que tenemos de expresarnos. Por supuesto, en algunas circunstancias, para construir un edificio, el lenguaje del ingeniero tiene un peso, ¿no?, importante, pero hay otras cosas. Por ejemplo, para contar chistes el ingeniero no tiene por qué ser. Entonces, nuestro mundo social es muy variado y todos los lenguajes tienen cabida y todos los lenguajes tienen algo que aportar para que veamos el mundo de una manera más profunda, de una manera más sutil. Ahora, a veces me causa la impresión, tú mismo señalas que de algún modo equiparas o no equiparas, incluyes en la lucha por el poder, la lucha por el vocabulario. De pronto, el libro me parece muy interesante, es muy polémico, es muy provocador, me atrevería a decir, pero de pronto pareciera ser que no solo quiere combatir a los agentes del lenguaje único, como tú los denominas, sino establecer otro lenguaje único, el de los otros. ¿No es así? Bueno, no es así porque ese otro lenguaje, que no es el discurso del lenguaje único, es normalmente un lenguaje más abierto, más plural. Por supuesto, la mayoría de nosotros, cuando hablamos, pensamos que hablamos mejor que los otros, o por lo menos estamos más arraigados a nuestras propias palabras, a nuestras propias... Pero sí hay una diferencia en decir, mi lenguaje es el único. Mi lenguaje... fuera de él no hay nada, a decir, bueno, pero yo te escucho a ti, cómo hablas, y sobre todo, por ejemplo, a mezclar diferentes repertorios, que es lo que hace López Obrador muy bien. En uno de los capítulos es sobre traducción, por ejemplo. Y lo que yo digo y analizo muy puntualmente es cómo López Obrador toma de muy diferentes fuentes, de la fuente del béisbol, de la fuente de la sociología, de la fuente de los dichos populares, fuentes que están ahí, son fuentes de la habla mexicana muy, muy cotidiana, y cómo logra tejer un discurso incorporando las varias fuentes. Y esto al final es un discurso que apela pues, a la mayoría de los que hablamos. Mientras que si uno escucha a ciertos tecnócratas o, por ejemplo, a alguien con fama de muy bien preparado, como Lorenzo Córdoba, por ejemplo. Lorenzo Córdoba nunca mezcla fuentes. Habla un solo lenguaje, que es el lenguaje que aprendió durante una educación universitaria de muy alto nivel, pero es como si dejara fuera el resto del mundo lingüístico que existe. Entonces, lo que yo propongo es que no hay que sustituir el lenguaje de los técnicos y de los científicos por un lenguaje otro, ¿no? Sino que hay demasiadas fuentes. Hay muchísimas fuentes que podrían aportar algo al lenguaje colectivo. Pero eso quiere decir, por ejemplo, aceptar el lenguaje, como lo acabo de decir, de los obreros. Los obreros tienen algo que decir sobre la política en sus propios términos. Y también las enfermeras, y también las feministas, y también los diferentes hablantes tienen algo que decir y que aportar a la política, al arte, a la cultura, a la economía, a todas estas áreas en sus propios términos. ¿No hay, por consecuencia, un lenguaje común? No hay un lenguaje común. Esto es muy importante. La idea... Digamos, ha habido diferentes proyectos durante el tiempo que intentan imponer una unidad de lenguaje. Uno de ellos ha sido el nacionalismo. En México, ahora que se pusieron a debate los libros de texto, los libros de texto durante mucho tiempo eran una herramienta para cerrar la diversidad lingüística que hay en México, con diferentes ortografías, vocabularios, pronunciaciones, cerrarla y dejar una única, ¿no? Ahora los libros de texto, por ejemplo, aceptan que son válidas las diferentes formas de hablar y que, por ejemplo, fuistes no es un error de ningún tipo, sino que es una forma distinta de hablar. Entonces, el nacionalismo, como lo conocíamos en México y en muchas partes del mundo, estaba interesado en vendernos la idea de que hay un lenguaje correcto y muchos inapropiados. Puede haber lenguajes correctos o incorrectos, pero la ausencia de un lenguaje común me lleva a pensar que entonces no hay fórmulas de entendimiento donde quepamos todos. Esto es interesantísimo lo que dice René. Ahora, hablando de Lorenzo Córdoba, me vino a la mente una cosa que a él le gusta mucho repetir, que es la de los árbitros, ¿no? Que él es, por ejemplo, él jugaba como árbitro de la democracia, y que el lenguaje es interesantísimo porque es un juego que funciona sin árbitros.
nosotros nos entendemos acá y no hay nadie con un silbato. Por supuesto, la Real Academia cree que es un árbitro, pero a nadie le importa. Es un árbitro un poco de esos que todos ningunean, ¿no? Pero los hablantes nos entendemos perfectamente sin ningún tipo de árbitro, sin que nadie venga y saque tarjetas rojas y silbe su silbato. El lenguaje es un tipo de cooperación que no necesita autoridades. Y entonces la lengua va cambiando, la lengua se va transformando, ¿no? Los hablantes nos entendemos. Cuando alguien dice fuiste, puede ser que por un prejuicio muy fuerte de educación y de clase que tengamos, decimos, eso suena incorrecto, pero entendemos perfectamente y nos comunicamos ¿no? ¿Qué es de lo que se trata el lenguaje? Se trata de comunicarnos y que las personas logren hacer con las palabras lo que quieren hacer, ¿no? Entonces, pero el lenguaje es en ese sentido como un modelo de la democracia, porque no hay nadie que tenga que estar ahí cuidando si unos rompen las reglas o no rompen las reglas. Funciona por una cooperación espontánea, ¿no? ¿Quiere esto decir que si se impone o domina un lenguaje, se hacen de un instrumento de poder? Absolutamente. Y esto es un deseo siempre de los que están en el poder, ¿no? Sobre todo de los que están en el poder y no quieren promover una forma de vida democrática. Porque decir cómo hay que hablar es decidir quiénes pueden hablar, en qué términos, cuándo deben callar. Cuando yo estoy incómodo, por ejemplo, si a mí hay lenguajes que me parecen incómodos, si no me gusta que me llamen fifí, si yo pudiera lograr decir que eso es incorrecto, pues yo me sentiría mucho más cómodo, ¿no? Entonces, definitivamente, uno de los instrumentos de poder más efectivos es circunscribir cuáles son los lenguajes correctos y hacer como que los otros no existen. Pero el propio presidente López Obrador estaría en ese juego. Es decir, al él establecer una traducción, como tú acabas de decir, que es uno de los capítulos del libro, de algún modo trata de imponer un lenguaje único distinto al dominante. Yo lo que analizo en el libro es, por supuesto esto, ¿no? Hay muchos argumentos que están abiertos a debate, pero yo lo que creo es que el lenguaje de López Obrador no es un espejo del lenguaje de los agentes del lenguaje único. Que no dice este es el lenguaje correcto y el que lo rompa, sino que más bien sí está abierto, por ejemplo, a escuchar lenguajes técnicos cuando corresponden, sí está abierto a tomar muchas fuentes lingüísticas como correctas. En ese sentido, yo interpreto que el discurso de López Obrador es un discurso pluralista y democrático. Hay acá una contradicción, porque López Obrador es una persona. Por más que traduzca y por más que incorpore las diferentes fuentes, sigue siendo su lenguaje. Y veíamos, por ejemplo, en algunos momentos del sexenio hemos visto momentos tensos. Por ejemplo, cuando le decían que por qué no, daba cierto valor a las palabras de las feministas, y él dice, bueno, ese no es un lenguaje mío, yo hablo otros lenguajes. ¿Recuerdas ese momento? Bueno, ahí las feministas, muchos grupos feministas estaban muy enojadas de que justamente se les excluyera como lenguajes que no cuentan en el ambiente público. Entonces, hemos pasado por ese tipo de discusiones, ¿no? Durante el sexenio, pero mi punto principal es que la forma de hablar de López Obrador y sobre todo su proyecto sobre el lenguaje es un proyecto pluralista. Es un proyecto que le dice a las diferentes personas, ustedes que nunca han hablado deberían de animarse porque sus lenguajes cuentan. Muy bien, vamos a seguir charlando, pero déjame ir a un corte, por favor. Estamos ya de vuelta con David Back-Heller, un ensayista político, filósofo por formación, filósofo del lenguaje, que, como le decía a usted, acaba de publicar hace un par de meses el libro Ternuritas, el linchamiento lingüístico de AMLO,
por cierto, bajo el sello del Chamuco, una editorial de los cartonistas próximos al presidente López Obrador, que seguramente es producto de que no te lo publicaron en otras editoriales. Así es, así es. Yo intenté primero con las editoriales grandes de México, que además cada vez son menos, hay un puñado, y sí, miraban el proyecto con desconfianza, un poco con dificultad de entender lo que era, lo rechazaron y fueron los chamucos los que se animaron a publicarlo. Muy bien. Ahora, cerrabas tú el primer bloque del programa señalando que el lenguaje del presidente es democrático y excluyente. Pero de pronto pareciera que no es así. Por eso es que yo veo más una lucha de vocabularios que un propósito de integrar un lenguaje común. ¿Te parece democrático el lenguaje del presidente? Como proyecto lingüístico me parece democrático. Me parece que muchas veces lo que hace es algo que a diferentes personas puede molestar, ¿no? Que yo digo que es politizar, ¿no? Por ejemplo, ya usamos la palabra fifí hace rato, pero el presidente le ha puesto nombres a las diferentes personas, a diferentes grupos, a diferentes oponentes, nombres que han permeado en el vocabulario político que utilizamos. Y si piensas, ¿cómo era el panorama antes de López Obrador? ¿Cómo era nuestro panorama en los últimos sexenios, por ejemplo, lo que llamamos el periodo neoliberal, por ejemplo? No había una discusión política sobre las diferentes clases sociales, no había una discusión política sobre los diferentes intereses de las élites, de grupos, cuando por supuesto esto estaba ahí, ¿no? Y López Obrador viene y propone algunos nombres, y son nombres que justamente por estar tomados de un lenguaje que todos conocemos, por no venir de la sociología o de estos lenguajes muy esotéricos, sino venir de los vocabularios variados, hacen a las personas ver el mundo distinto, los hacen discutirlo, porque esto es muy importante. Los nombres y los conceptos que López Obrador propone se discuten, porque en el libro aparece este otro grupo que siempre dice que los oyentes de López Obrador toman sus discursos como si fueran fieles de una religión. Y esto es verdaderamente, de nuevo, uno más de las imágenes muy despectivas que tienen. No es cierto. Las personas toman estos conceptos, les interesan, los empiezan a discutir, los enriquecen con sus propios conceptos, y esto para mí se parece mucho más a una forma de vida democrática. Una forma de vida, por supuesto, en que hay un hablante principal, que es López Obrador, que es el presidente electo democráticamente del país. Uno podría llamarlo el hablante en jefe del país, una ¿no? palabra. Tú dices que, a tu parecer, el presidente politiza. Hay quienes ven en su lenguaje un constante afán de polarizar, no de politizar. Y en esa medida de recurrir a una política confrontacionista. ¿Tú no lo ves así? Yo lo califico como una confrontación democrática, política, como discusiones que hay que tener, ¿no? Por ejemplo, López Obrador no desacredita a las personas según sus, digamos, rasgos que no puedan elegir, ¿no? Nunca dice cosas racistas, nunca dice cosas excluyentes por como las, digamos, desventajas que las personas tengan. Esto es muy importante porque eso sí serían, esas son cosas verdaderamente intolerables, que son las que aparecen en mi libro. Un grupo desacredita el lenguaje de otros por su procedencia social, por su clase, por su raza. Muchas veces también hay un racismo lingüístico. Entonces, sería para mí absolutamente inapropiado que López Obrador nombre y desacredite a diferentes oponentes, que es algo, por ejemplo, que se hace Trump. Y esto es de nuevo importante porque muchas veces muchos de los críticos de López Obrador dicen Trump y AMLO son un poco lo mismo, ¿no? Y yo lo que encuentro en el libro, de nuevo, a través de un análisis muy detallado, es que en realidad no debemos decir que López Obrador insulta, que no es resentido que han construido durante 5 años todas estas personas, sino que sí propone nombres difíciles. Vuelvo a la analogía que hacía sobre la cena familiar en Navidad, ¿no? Cuando uno le dice al tío, oye tío, tú eres de la mafia del poder porque eres facturero, ¿no? Eso sin duda es duro y crea confrontación.
sin duda, pero es algo que hay que decir. Si uno le dice a otro, bueno, tú eres... Tú ¿no? dices en el libro, no en el libro, cuando presentaste el libro, tú señalas que es, aparte de la paciencia que supone leer la cantidad de artículos que has de haber leído, señalas que es una serie de infamias las que se han cometido con López Obrador. Es decir, ¿te parece eso? Escribiendo el libro, como tú dices, revisé cientos y cientos y cientos de artículos del periódico, de columnas, y de verdad a veces era muy difícil seguir, ¿no? Porque sí eran cosas difíciles de digerir. Dos cosas: el ataque a un hombre, a López Obrador, y eso me parecía muy duro, pero bueno, yo no soy el defensor de López Obrador, no soy su familiar, entonces me parecía una cosa desagradable ver a todas estas personas en una campaña y en un discurso tan unificado de desprestigiar a un hombre, con lo que yo además considero, y me parece que el libro deja claro cosas que no tienen que ver con la realidad. Pero a mí lo que más me ofendía era el discurso subterráneo, que era, al nombrar, al desacreditar, al linchar a López Obrador, lo que estaban haciendo era linchando, desacreditando y silenciando a la enorme mayoría de las y los mexicanos. Y eso es lo que me parece a mí más infame. Por supuesto, tener el odio contra una persona, bueno, pues el odio es un sentimiento que conocemos todas y todos, y es un sentimiento que nos lleva a decir cosas que no queremos. Pero acá hay un proyecto, y el proyecto es un proyecto infame, porque es el proyecto de desplazar y sacar del juego político a los más desfavorecidos. Ahora, si bien hay un mérito en el trabajo de traducción que a veces era más bien de carácter pedagógico el que ejercía el presidente de la República, lo cierto también es que en ese ejercicio se simplifican las cosas. Y hay desde esa perspectiva quienes ven en el lenguaje presidencial un habla populista. ¿Tú no lo adviertes? Yo los invito a leer mi libro porque justamente a través de las herramientas que yo tengo de la filosofía política, de la lingüística, lo que yo encuentro es que el discurso de López Obrador es muy sofisticado. Y esto lo sabemos, me parece que los comunicadores, los profesores, lo sabemos un montón de personas, que para comunicar cosas complejas a los otros, bueno, no solo hay que simplificarlas, sino que hay que hacer una serie de tareas muy sutiles, muy sofisticadas para poder comunicarse con los otros. Y el libro lo que analiza es cuáles son las estrategias de López Obrador. Entonces, yo invito a la audiencia a leer el libro con ese ojo, tal vez para reconsiderar y decir, bueno, acá hay méritos. No es un lenguaje simplón, no es un lenguaje sencillo, es un lenguaje muy trabajado, ¿no? Y es un discurso poderoso por algo. Porque acá, de nuevo, lo que a mí me parece que ya es hora que hagamos a estas alturas del sexenio es simplemente voltear a ver la realidad de que es un discurso efectivo y poderoso, y no porque la gente sea tonta, sino porque es un discurso sofisticado. A ver, es que ahí yo discrepo de ti. No me parece un discurso sofisticado, me parece un discurso eficaz, el del presidente para los propósitos y el proyecto que se ha trazado. ¿Sofisticado o eficaz? Claro, acá la pregunta, digamos, la democracia necesita sus propios discursos. Y los discursos de la democracia no son los que habían monopolizado la vida pública durante el neoliberalismo. La democracia no puede hablar en términos puramente técnicos, tecnocráticos, y no puede hablar en términos puramente académicos. Ese no es el vocabulario de la democracia. Entonces, sí había algo muy preocupante, que es justamente que la forma de gobierno en la que supuestamente la mayoría tiene la voz, estaba desprovista de la voz. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es, para los que critican el lenguaje de López Obrador, por ejemplo, cuál imaginan que sería un lenguaje sofisticado de la democracia? ¿No? Pero no se vale responder el lenguaje de los técnicos, el lenguaje de las élites. Y a mí me parece que López Obrador tiene una propuesta de cuál sería un lenguaje posible de la democracia. Yo creo que el que venga, o los diferentes políticos, o sobre todo los ciudadanos, podemos pensar en alternativas, ¿no? López Obrador es un hablante muy particular y es el presidente democrático de este país, pero el proyecto, a mi gusto,
por lo menos hace reconsiderar cómo se habla en una democracia y cómo se habla para que puedan entrar las enormes mayorías que son las dueñas de la democracia, digamos, son las figuras, son los protagonistas de la democracia. Sobre la base de lo que estás diciendo, aunque lo niegas en el libro, digo, señalo acá porque tengo aquí el libro, la demagogia no existe. Tú dices que sí existe en el libro, pero sobre la base de la justificación que estás haciendo del habla popular, de los dichos, de los refranes, ¿no hay demagogia? La demagogia es una palabra muy particular. Es una palabra griega que tiene 2.500 años y que se ha usado normalmente para criticar a los políticos democráticos. Es una palabra normalmente que usan estas élites, lo que yo llamo los agentes del lenguaje único, pero que tienen sus pares y en diferentes épocas de la historia, en diferentes lugares, ¿no? Entonces es una palabra para decir, el que hable como el pueblo siempre los está manipulando. El que les hable directamente al pueblo y no use conceptos, por ejemplo, realmente técnicos y objetivos, es una especie de pastor tramposo que está moviendo, ¿no? Entonces, la palabra demagogia muchas veces oculta desprecio. Oculta desprecio por el habla derecha, por el habla común, por el habla ordinaria. Yo lo que no niego es que haya manipulación. En la vida política mexicana, ¿quién va a negar que hay intentos de manipular a los otros? Y me parece de todos los partidos. ¿Y quién va a negar que hay mentiras? Y que hay que señalar las mentiras cuando se dicen. Esto me parece, ¿no?, una cosa importantísima. Pero eso no es a lo que se apunta con demagogia. Con demagogia se apunta normalmente a descalificar un discurso por demasiado cercano a las masas. Entonces, para mí, en la palabra demagogia se esconde muchas veces una profunda desconfianza a lo popular. Y esa profunda desconfianza es la que mi libro intenta poner en entredicho y también invitar a los lectores a decir, no pasa nada si confiamos en otras hablas que no han tenido lugar en nuestra vida pública. Muy bien. Dijiste, no en esta última respuesta, en la anterior, que va a ser interesante qué suceda con aquel que llegue a la presidencia de la República. Déjame con ese propósito proyectar algo que en la presentación del libro que existe en octubre en el Zócalo dijo el doctor Lorenzo Meyer. Quien venga, va a tener una tarea muy difícil con su lenguaje, porque ya no se va a aceptar un lenguaje vacío. Va a tener que tener contenido que se entienda, y no cualquiera es capaz de usar ese lenguaje, porque para usarlo se necesita la experiencia, una experiencia vital, entender a quien lo entiende. Estamos ya de vuelta con David Backheller. Dice Lorenzo Meyer, el historiador, que aquel que llegue va a tener que llenar unos zapatos bastante grandes, porque para entender a los que lo entienden deberá de haber tenido una experiencia, él dice una experiencia vital. ¿Qué va a pasar con Claudia Sheinbaum? Me parece que el doctor Lorenzo Meyer da en el clavo de establecer que no hay un regreso ahora, que digamos que el avance en el discurso democrático va a permanecer, ¿no? Pero también que sería un enorme error pensar que va a llegar otro López Obrador con una capacidad lingüística para mí tan inventiva, para mí tan eficaz al menos, ¿no? Sino que va a llegar probablemente Claudia Sheinbaum, que Claudia Sheinbaum sí tiene una variedad de lenguajes de donde no toma, es científica y entonces tiene lenguaje científico, tiene una larga experiencia de lucha democrática, entonces construirá su discurso. Pero lo importante acá es que todos los discursos tienen que estar enfocados y su eje tiene que ser comunicarse con las mayorías, por ejemplo. Tiene que ser organizar a los grupos políticos que no habían estado incluidos o tomados en cuenta. Entonces, en ese sentido, la labor de los políticos, pero no solo de Claudia Sheinbaum, sino de los presidentes municipales para arriba, los gobernadores, ya cambió la forma de hablar de todos, y eso me parece muy importante. Pero mi libro lo que quiere sugerir también es que no es una cuestión solo de políticos. Acá no es un manual para sugerencias de discursos democráticos,
ni nada similar, sino la idea de que nuestro modelo de lenguaje se está transformando y todos, comunicadores, maestros, profesionistas, trabajadores, madres de familia, todo el mundo puede transformar o digamos romper ciertas moldes que nos ponían, que eran moldes muy cerrados y moldes muy impositivos, estos moldes del lenguaje único. Y la idea de que en todas estas áreas que yo mencioné hay una ganancia en integrar el lenguaje más propio de las personas a las formas en las que hacen trabajo, arte, leyes y todo tipo de cosas importantes, ¿no? La vida que hacemos es la vida que hacemos con nuestro lenguaje. Y esta es una cosa que ha sido negada constantemente. Y me parece que esto es uno de los pasos importantes. No hay el riesgo de la simulación, regresando al principio de tu respuesta. Claudia se ha desarrollado sobre todo en el ámbito universitario. Las luchas que dio fueron en el ámbito universitario y ha estado en la administración. Tratar de alcanzar ese lenguaje que tú dices incluyente, ¿no te va a llevar a desarrollar la simulación? Yo creo que es un reto, ¿no? Y es un reto, yo me reconozco un poco con Claudia Sheinbaum, porque yo también estoy en la academia, ¿no? Pero estoy escribiendo libros que intentan ser para lectores generales, mientras que muchos de mis colegas se refugian en un lenguaje absolutamente incomprensible y nunca hacen el esfuerzo para, por ejemplo, comunicar sus hallazgos con las demás personas. Entonces, si es una actitud, es decir, Claudia Sheinbaum no puede jugar a ser, y no lo va a hacer, a haber nacido en un pueblo de Tabasco. Sería verdaderamente ridículo, ¿no? Pero lo que sí puede hacer es tener la actitud, y yo lo he visto en sus discursos recientes, la actitud de mezclar sus propios lenguajes, de hablar con honestidad en un lenguaje que le parezca claro y que le parezca propio, y sobre todo de invitar a hablar a otros. Esto es una cosa bien importante que tal vez es una de las críticas que se le hacen a López Obrador, que él ha monopolizado el discurso desde la mañanera, ¿no? Me parece que Claudia Sheinbaum, uno de los reconocimientos que podría tener honestamente es bueno, yo no soy un hablante tan prolífico, pero voy a abrir la cancha para que hablen un montón de personas distintas, con acentos que no hemos escuchado, con argumentos que no hemos escuchado, con conceptos que no hemos escuchado. Una pregunta personal para terminar la entrevista. De algún modo, tú estás dando la batalla contra lo que se consideraban intelectuales orgánicos. ¿No temes terminar siendo uno de ellos de un régimen distinto? La verdad es que no, porque mi espíritu, y eso lo leerá quien se anime a comprar el libro y leerlo, mi espíritu es crítico, ¿no? Y no es de defensa de ninguna figura y no es de defensa de ningún programa político con un nombre de partido o con colores. Es más bien la defensa del espíritu democrático en México. Y eso con lo que yo estoy comprometido. Y es lo que he seguido trabajando. Tengo un nuevo libro y es en ese nuevo libro, por ejemplo, el que acabo de terminar, elaboro algunas críticas al lenguaje, a lo que ha devenido del lenguaje de López Obrador. Entonces, bueno, uno nunca puede establecer nada definitivamente, pero al menos mi compromiso es con el pensamiento crítico y con un proyecto democrático, mucho más que con figuras y con partidos particulares. Muy bien, pues yo te agradezco la disposición. Muchas gracias a ti. Como desde luego, aparte de recomendarle la lectura de Ternuritas, el hinchamiento lingüístico de AMLO, le agradezco a usted el hecho de acompañarnos aquí en Entredichos. Muchas gracias.